Bueno, ahora vamos entonces a seguir con yo soy Diana Cortés, estoy explicando las herramientas, cómo se manejan las herramientas de dibujo. Entonces, vamos con las escuadras ahora. Tenemos la escuadra de 45 grados, ¿cierto? Que es esta, y la de 60 grados, que es esta. 45 grados, ¿por qué? Porque acá tenemos estos ángulos de 45 grados, que son los que siempre utilizamos. Voy a usar una escuadra un poco más oscura para que la puedan ver mejor. Entonces tenemos estos ángulos de 45 grados, este ángulo de 90 grados, ¿sí? Digamos que son muy útiles, son ángulos que usamos muchísimo en dibujo. Y tenemos esta escuadra de 60 grados, de 60 y 30. Pues tenemos 60 grados acá y tenemos 30 grados acá, que son otros de los ángulos que estamos usando con mayor frecuencia, ¿sí? Y aquí obviamente también nuestro grado de 90 grados, que es tan útil. Digamos que las escuadras pues obviamente tienen también su regla, que nos permite pues también, a la vez que dibujamos y hacemos líneas de diferentes ángulos, pues medir las distancias, ¿sí? Entonces, ¿cómo utilizamos estas reglas? Entonces vamos a instalar una hoja de papel ya en nuestro tablero, que básicamente utilizamos el borde, lo ponemos alineado con la regla paralela, ¿sí? Dejamos cierta distancia entre el papel y el borde, pues para poder manejar con comodidad nuestro trabajo. Entonces pegamos nuestro papel. En este caso pues me gusta utilizar la cinta de enmascarar, porque pues digamos que al despegarla no deja huella, no rasga el papel. Entonces digamos que esta cinta azul es muy apropiada para eso. Entonces lo que hago es utilizar apenas un poquito en cada esquina. Se pega muy bien el papel. Ya dijimos que las herramientas tienen que estar muy limpias, nuestras manos también. En caso de que no sea posible usar una regla paralela, también podemos hacer paralelas y perpendiculares con simplemente escuadras. Entonces, para eso podemos, por ejemplo, coger el lado más ancho de la escuadra y ponerla al borde de la hoja, de manera tal que sea como el riel para poder deslizar la otra escuadra. Entonces digamos que ya teniendo esta ubicada en el borde del papel, ya podemos utilizarla como un riel. Entonces digamos que para hacer líneas verticales nos es muy fácil, ¿cierto? ¿Sí? Y si vamos a hacer líneas horizontales, entonces simplemente utilizamos de riel el otro borde del papel ¿Listo? Si vamos a hacer entonces líneas en otros ángulos, es aconsejable tener entonces más escuadras. Bueno, vamos a aprender entonces. Soy Diana Cortés, estoy enseñándoles a manejar las herramientas de dibujo.
vamos entonces a mirar cómo se cuadran, vamos a aprender cómo se manejan las escuadras. Entonces pues aquí tenemos ya nuestra paralela instalada. Como ven, pues siempre podemos hacer esas paralelas. Entonces, para los que quieran utilizar este tipo de portaminas, entonces son de mina 2. Y tenemos el tajalápiz, que ya se los mostré en una de las fotografías que les mostré anteriormente. Tengo aquí en la bolsita mi afilaminas, por lo que pues el grafito puede regarse, entonces es conveniente tenerlo ahí. Siempre que afilemos la mina es importante limpiarnos las manos. Entonces, ¿para qué sirven estos huequitos? Esto tiene unos huequitos, ¿cierto? Uno acá y otro acá. Estos son para uno ajustar la altura de la mina. Entonces uno mete, digamos que saca la mina lo que más puede y la pone dentro de ese tarrito. Y luego simplemente ajusta la altura a como le dé el tarrito, ¿cierto? Se mete la mina acá y se le da vueltas para que quede súper afilada. Voy a meter en el huequito que me da la mina más fina, porque hay dos opciones de afilado: que no sea tan, que no me deje tan puntuda, o que me lo deje bien puntudo. Y tenemos también como una gomita acá, que es un limpiador, ¿sí? Que simplemente lo metemos ahí la punta para que quite el polvito de grafito que queda suelto pegado a la mina. Entonces digamos que ya tenemos nuestra mina bien afilada, y lo que hacemos ya es ajustarla al tamaño que nos quede lo más cómodo posible. Listo. Entonces, como podemos ver acá, podemos ya hacer nuestro... Bueno, otro secreto importante es que al estar dibujando, debemos tratar que pasemos lo menos posible nuestros puños, o sea, que la piel toque lo menos posible el papel para no arrastrar el grafito y no ensuciar la plancha, ¿cierto? Y cuando estemos manejando nuestras reglas y herramientas, procurar no desplazarlas así, que obviamente aquí va a haber grafito, y al haber grafito entonces se impregna en la regla y me desplaza partículas de grafito por la hoja. Eso ensucia la plancha. Entonces, para no ensuciarla, lo ideal es estar levantando levemente esa paralela para no ensuciar. Entonces, por ejemplo, en este caso, bueno, en la forma de coger el lápiz, entonces se coge de esta manera, o sea, es inclinado. Esta es la forma de coger el lápiz, ¿sí? O digamos que si el puño necesitamos apoyarlo para, digamos, dar una precisión de alguna línea, que se apoye en lo posible en otra superficie. En este caso yo apoyo mucho mi puño sobre la misma regla, o también algunas personas usan como otro papel para digamos, apoyar su puño. Entonces, en este caso voy a entonces hacer el ejemplo de las paralelas, y de cómo estoy manejando la paralela. Como ustedes pueden ver, pues todas estas líneas son paralelas. No sé si las alcanzan a ver. Voy a hacer un acercamiento de la cámara para que se pueda ver un poco mejor. De pronto, líneas. Bueno, veo que no se ven mucho las líneas, entonces voy a manejar, en vez de lápiz,
voy a manejar un micropunta para que se pueda ver mejor. Bueno, ahora aprovechando que vamos a cambiar de lápiz a micropunta, me permite hacerles una explicación. Ustedes ven que las reglas tienen como un bisel, ¿cierto? Como que aquí viene un nivel y aquí baja un poco el nivel. Esto es el bisel de la regla, que permite que uno pueda trabajar con el lápiz. El lápiz, digamos, que se apoya sobre el puro borde de la regla, ¿cierto? Más cuando estamos trabajando con rapidógrafos o micropuntas, lo ideal es trabajar en este sentido la regla. ¿Por qué? Porque el micropunta aquí, o el rapidógrafo, si nosotros lo manejamos igual que el lápiz, que queda tan pegado al borde de la regla, va a untar de tinta este borde y al mover la regla me va a trasladar esa tinta, ¿sí? Entonces lo ideal es manejar la regla que quede como en voladizo, ese bisel, y el micropunta no toque, no manche el borde de la regla, y al desplazar la regla no me quede la mancha. Entonces, por ejemplo, esta paralela pues ya está instalada con el bisel hacia arriba, o sea, está preparada para manejar sobre todo principalmente lo que es micropunta o rapidógrafo. Entonces aquí hago un ejemplo. El rapidógrafo se maneja es vertical, no se maneja igual que el lápiz se maneja así inclinado, pero lo que son rapidógrafos y micropuntas se manejan verticales, perpendiculares al papel. Entonces aquí ya que se puede notar un poco más cómo funciona la paralela, ¿sí? Ya se puede ver mejor de cómo quedan esas líneas, ¿cierto? Bueno, ahora vamos a ver cómo se maneja la escuadra. Entonces, por ejemplo, como decíamos, entonces lo que yo hago es que para mover la escuadra procuro no deslizarla de esta manera, sino que procuro levantarla de la punta. Ahí me voy a alejar un poquito. Levanto de la punta y la muevo de esta manera, como si fuera sobre un riel. ¿Listo? Sobre un riel, ¿para qué? Para que evite ese pasar por encima de líneas y digamos que esté trasladando grafito y partículas al resto de la plancha y me la ensucie. Obviamente tengo que tener esta escuadra muy limpia. Esto es una mancha que tengo, que ya no quita con nada. Realmente está limpia la escuadra porque la he lavado previamente. Si a la mitad del trabajo veo que ya mis manos se han llenado de grafito, pues tengo que lavármelas cuantas veces sea necesaria. Unos tenemos las manos un poco más grasosas y otros un poco más secas. Entonces, pues obviamente dependiendo de como tengamos nosotros nuestras manos, tenemos que lavárnoslas más seguido o menos seguido. Bueno, entonces en este caso, por ejemplo, para hacer líneas de 90 verticales en el papel, entonces pues utilizo las escuadras. Bueno, dije que iba a utilizar el micropunta para que se viera el ejercicio que estoy haciendo. Entonces, bueno, en este caso pues voy a tratar de no pegar el bisel a la tinta, sino que le voy a dar una leve inclinación y vean ustedes que pues me quedaron completamente verticales. Y simplemente utilizando la metodología fijo bien mi mano en la paralela, que no se mueve, pues que no se vaya a desplazar, pero igual no importaría porque pues me queda igual vertical, y esta pues la voy moviendo, ¿cierto? La muevo de acá o la muevo acá, pero trato de no deslizarla, ¿cierto? Sino de levantarla. Bueno, eso por un lado. Si quiero hacer líneas de 30 grados,
pues entonces simplemente puedo usar esta y puedo hacer paralelas. Por favor, quiero que se fijen muy bien en el manejo que le estoy dando a la regla, ¿sí? A cómo tengo yo las reglas, cómo ubico los dedos en la regla. ¿Listo? Lo mismo si quiero líneas en el otro sentido. Entonces, ¿sí? Dice que todas ellas son paralelas con el mismo grado de 30 grados, pero en otro sentido. Y tenemos ahora la de 45 grados, que me permite hacer esas, que simplemente la apoyo, siempre apoyo en la paralela. Bueno, digamos que os estoy explicando la paralela. A algunos les gustará la regla T, que el borde se apoya en los bordes de la superficie. Es un poquito más difícil de trabajar porque a cada rato hay que estarla fijando. Entonces, pero pues si les funciona también es válido, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, estoy haciendo líneas de 45 paralelas, y en el otro sentido, líneas de 45 paralelas en el otro sentido, y por lo tanto y esta pues también me permite hacer las líneas verticales. Fíjense cómo manejo el lápiz, cómo cojo las reglas, que eso, digamos, se les ayuda a que ustedes puedan también manejar con experticia estas herramientas, ¿sí? Bueno, estábamos en las escuadras. Mire, ya miramos qué otra herramienta es la que tenemos que manejar. Bueno, soy Diana Cortés, les estoy explicando cómo manejar las herramientas de dibujo. Bueno, ahora vamos a mirar el escalímetro de abanico. El escalímetro de abanico es este, pues el mío ya está un poquito gastado, pero digamos que es el que nos permite, nos da muchas opciones de escala, y además es muy fácil de cargar en cualquier maleta, cualquier bolsillo. Entonces digamos que es muy práctico, ¿sí? Y tiene unas escalas que no están en el escalímetro normal. Este es el escalímetro normal, ¿sí? Que tenemos. Y tenemos, por ejemplo, que aquí vamos a encontrar la escala 1.125, 1.100, 1.75, 1.50, 1.25 y 1.20. Pero aquí tenemos otras escalas que no tenemos en ese escalímetro. Por ejemplo, la escala 1.40, la 1.33 y medio, la 1.30, la 1.15. Entonces digamos que tiene esas otras opciones. No son muy usuales ese tipo de escalas, pero pues a veces se utilizan y pues hay que tener. La regla graduada en centímetros o pulgadas, que es esta. La mía como está un poco sucia y gastada, pero bueno, básicamente, ¿qué pasa? Que entonces por un lado tenemos los centímetros y por el otro tenemos las pulgadas. Tenemos también entonces el transportador de 360 grados.
que es este. Entonces pues para medir los ángulos, que el centro siempre está destacado, siempre está con una X o un punto, una cruz, diciéndonos, bueno, ahí es donde debe arrancar y es donde siempre tenemos que poner la punta del ángulo que vamos a medir. Bueno, tenemos la plantilla metálica para borrado. La plantilla metálica para borrado, entonces, tiene la ventaja de que yo puedo borrar cosas muy pequeñitas, ya que tenemos la cámara más cerca. Listo, ahí se ven bien. Y entonces voy a borrar la de la mitad. Y bueno, ya se logró borrar, ¿cierto? Si yo no hubiera tenido esta herramienta, ¿qué pasa? Pues que me borra probablemente las 3 líneas, ¿cierto? Por el grosor que tiene el borrador. Entonces esa es la ventaja. Y efectivamente ahí ya borro. ¿Listo? Entonces digamos que es una herramienta muy importante. Bueno, entonces por ejemplo el portaminas .5, bueno, digamos que es una forma. También podemos hacerlo con estas minas, como ya les mostré en otro video. Minas 2H, 3H preferiblemente, pueden ser de otro tipo de minas como la F, pero no es recomendable usar B, ya que suelta mucho grafito, ¿sí? Entonces eso ahí también cada uno tiene una presión diferente, entonces se va conociendo qué intensidades le van funcionando más, ¿sí? Por ejemplo, yo hay personas que trabajan con solo una mina y lo que manejan es la presión. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer diferentes intensidades teniendo una misma mina. Ahí, aquí se me partió, hice mucha presión. Entonces fíjense cómo fui en degradé, ¿no? Con unas líneas muy suaves y luego fueron intensificándose, ¿cierto? Y es la misma mina, ¿sí? Entonces en este caso esta mina es H. Con esta H, que aquí vemos digamos las características de la mina, que pues no sé si ustedes lo puedan ver ahí en el video, pero aquí encontramos digamos la dureza de la mina. Pero entonces digamos que cuando no manejamos muy bien esas cosas, entonces por ejemplo estas suaves se logran más fácilmente con por ejemplo, entre más sea el número, más dureza, ¿cierto? En las H. Entonces una 2H me va a soltar, digamos que una intensidad intermedia, como esta por ejemplo, y una 4H me va a lograr soltar una intensidad como esta, por ejemplo, ¿sí? O si yo tengo un H, pues podría ser como esta, ¿sí? Esta sería como la característica de la H. Entonces ustedes van conociendo su presión, la presión que le van haciendo al lápiz. Otra cosa importante es cómo voy a manejar el lápiz. Entonces resulta que el lápiz, lo ideal es que vaya rotándose levemente a medida que va haciendo la línea. No es así de rápido como lo estoy haciendo acá, sino imperceptible, que sea un poco imperceptible. ¿Para qué? Para que yo no arranque con una línea muy delgada y de pronto termine con una línea muy gruesa, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, voy a hacer una línea muy larga. Acá voy a retirar todas estas herramientas que tuve que poner acá. Voy a volver a afilar mi mina. Aquí delante
de ustedes para que cojan práctica. Entonces, voy a alejar nuevamente. Voy a hacer aquí una demostración de cómo se tiene que utilizar ese lápiz. ¿Sí? Entonces llegamos, arrancamos y levemente fui rotando ese lápiz. Esta es una línea que se sobrepuso de lo que yo había hecho anteriormente. Ahorita les muestro cómo está esa línea. Y es muy diferente cuando yo no roto el lápiz. Van a ver que la línea va a cambiar y va a ser un poco más gruesa al final. Voy a acercar para que vean el resultado de esas dos líneas. Fíjense que al final la línea de arriba, esta, está un poco más gruesa que esta. Vamos a mirar cómo arrancó. Bueno, la de arriba la arranqué con más presión igual, pero de todas formas vaya enfocando un poco más. Listo, ¿sí? Fíjense que esta va cambiando su grosor a medida que va avanzando la primera, mientras se mantiene muy fina todo el tiempo. Importante que ustedes manejen la misma intensidad durante todo el trayecto de la línea y no que vaya cambiando su grosor, que termine delgada y que empiece delgada y termine gruesa. ¿Listo? Esas son cosas que también debemos tener en cuenta para la calidad de nuestro dibujo. Bueno, eso por un lado. Ahora vamos a seguir avanzando en los bueno, el borrador de nata. Pues hay muchos tipos de borradores de nata, pero digamos que lo que debe caracterizar un buen borrador es que no me vaya a dañar el papel. Que no me vaya a dañar el papel, que sea muy suave, ¿sí? Que la goma sea suave, ¿sí? Que me borre con facilidad y que ojalá pues no bote tanto material al borrar. Digamos que hay los transparentes, hay los de nata transparentes, son muy buenos porque pues digamos que facilitan eso, no dejan tanto material al borrar. Y en este caso, digamos que obviamente dejó material de todas maneras, ¿cierto? Dejó como unas moticas. Esas moticas se borran con la escobilla, ¿sí? Se hace así. Y no así, con la mano, no, porque lo que estamos haciendo es que nuestro sudor, que todas las manos sudan, nuestro sudor está pasando por el papel y está arrastrando el grafito por todos lados y nos va ensuciando la plancha. Si entre menos nosotros pongamos los dedos y las manos sobre la plancha, mejor, que solo lo toque la punta del lápiz, el borrador si es el caso, y la escobilla. La escobilla tampoco es que hay que presionarla durísimo, porque pues también puede llegar a tener el mismo, pues no el mismo efecto, porque obviamente ya no es grasosa, pero de todas formas pues sí desplaza las partículas de grafito.
Obviamente sobra decir que la escobilla también tenemos que lavarla con frecuencia, porque pues ella también se llena de mugre y puede, si yo no la limpio, pues puede cargarme el grafito que he usado en otras planchas en el papel. Bueno, eso por un lado. Ahora el compás. Pues hay muchos tipos de compás, pero miren, a veces no el más costoso no es que sea el mejor, no necesariamente. Hay unos que venden Mappet que son muy buenos, que tienen un sistema muy parecido a este, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este ya no lo he visto que lo vendan, pero pues sí, el sistema es sí. Esto tiene una cosa chévere, y pues es el que les digo yo de Mappet, que es súper económico, que uno puede adaptarle la mina que uno quiera. Entonces en este caso yo puedo meter el portaminas que yo maneje, sea micropunta o sea de mina 2 o lo que sea, y yo les aconsejo cerrar esto, ajustarlo cuando ustedes tengan, digamos, más o menos una aproximada de la distancia que van a manejar su circunferencia. Entonces llega uno, lo ajusta, lo más o menos calcula la distancia y ahí sí lo ajusta. Ajusta aquí con este tornillito, aprieta y ya queda, digamos, la forma para manejar. ¿Cómo se debe manejar esto? Entonces simplemente ustedes toman una regla, su regla de distancias, digamos que el escalímetro, que es, digamos, el más apropiado para tomar medidas, y por ejemplo necesito hacer una línea de 2 centímetros. Ustedes deben medir, ahí voy a acercar un poco más la cámara, deben medir la distancia ahí en el escalímetro, en este caso acá, y ya voy a poder tener una circunferencia de 2 centímetros de radio. Aquí voy a hacerlo acá. Importante cuando hagan sus circunferencias coger de esta parte de arriba, ¿sí? O también pueden ayudarse de esta parte de acá cuando vayan a hacerlo, sin tocar obviamente el tornillo que está ajustando el ancho